La década de los 2000 fue una época dorada de los videojuegos. Los avances tecnológicos permitieron a los desarrolladores de videojuegos crear experiencias más inmersivas y emocionantes. Durante esta década vimos el nacimiento de muchos juegos que cambiaron la forma en que pensamos sobre los videojuegos, desde juegos de mundo abierto hasta juegos de rol multijugador en línea. Estos títulos establecieron nuevos estándares para la industria y sentaron las bases para los juegos que disfrutamos hoy en día. En este video exploraremos los videojuegos que marcaron un antes y un después en la década de los 2000 y examinaremos cómo influyeron en la industria y en la forma en que jugamos actualmente. En el puesto número 7 tenemos a Call of Duty Modern Warfare, el primero, el del 2007. Call of Duty Modern Warfare cambió el rumbo de la franquicia, abandonando el enfoque histórico de los juegos anteriores de la serie y llevando a los jugadores a un mundo moderno de combate. Una de las características más importantes del juego fue la introducción del sistema de progreso y recompensas multijugador que permitió a los jugadores desbloquear nuevas armas, accesorios y habilidades a medida que subían de nivel. Esto añadió una nueva dimensión a la jugabilidad multijugador, fomentando la competencia y por sobre todas las cosas la adicción al juego. Además, el juego se destacó por su campaña intensa y cinematográfica, que contó con momentos épicos y giros inesperados. La historia fue bien escrita y presentó un conflicto contemporáneo en el Medio Oriente que se sentía relevante y realista. El modo multijugador de Call of Duty 4 fue un gran éxito, presentando una variedad de modos de juegos emocionantes, como el popular Team Deathmatch o Search and Destroy, y mapas icónicos como el Crash y Crossfire. Estos elementos se convirtieron en la base para los juegos posteriores de Call of Duty, que han continuado evolucionando la fórmula multijugador. En resumen, Call of Duty 4 Modern Warfare fue un juego revolucionario que estableció el camino para la franquicia Call of Duty y los juegos de disparo en primera persona en general. Su éxito cambió la forma en que se jugaban los juegos en línea y la forma en que se desarrollaba la historia de los juegos de disparos modernos. En el puesto número 6 tenemos a Wii Sports, el juego pionero que sentó las bases de los videojuegos con sensores de movimiento. Lanzado en 2006 junto con la consola Wii, Wii Sports fue uno de los primeros juegos en aprovechar el controlador Wii Remote, que permitía a los jugadores interactuar con los juegos mediante gestos y movimientos físicos en lugar de simplemente presionar botones. Wii Sports presentaba 5 deportes diferentes: tenis, béisbol, bolos, golf y boxeo, cada uno diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de controlador Wii Remote. Los jugadores podían balancear el mando como una raqueta de tenis, lanzar una bola como si estuvieran lanzando una pelota de béisbol o balancear el mando como un palo de golf, todo mientras seguían las instrucciones en pantalla. El juego fue un éxito instantáneo y se convirtió en uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Fue un gran éxito entre los jugadores casuales, lo que llevó a Nintendo a expandir su mercado más allá de los jugadores tradicionales. El éxito de Wii Sports también llevó a una mayor experimentación con los controles de movimiento en la industria de los videojuegos. Otros fabricantes comenzaron a desarrollar sus propios sistemas de control de movimiento, como el PlayStation Move de Sony y el Kinect de Microsoft. En resumen, Wii Sports fue un juego innovador que sentó las bases de los videojuegos con sensores de movimiento, cambió la forma en que los jugadores interactuaban con los juegos y abrió la puerta a una nueva generación de juegos más accesibles y divertidos para todo tipo de jugadores. En el puesto número 5 tenemos a Guitar Hero, un juego que revolucionó el género de los videojuegos de música y se convirtió en un fenómeno cultural en la década de los 2000. Lanzado en 2005, Guitar Hero permitía a los jugadores sentirse como auténticos guitarristas de rock. El juego presentaba una guitarra de plástico con botones en el interior que los jugadores debían presionar en sincronía con las notas de la canción en pantalla. Con una lista de canciones clásicas de rock, metal y punk, Guitar Hero logró capturar la esencia de la música en una experiencia de juego divertida y emocionante. Uno de los aspectos más destacados de Guitar Hero fue su banda sonora, que incluía canciones de bandas populares como Guns N' Roses, Metallica, Rolling Stones y otros más. Esto permitió a los jugadores experimentar con una variedad de estilos musicales y descubrir nuevas bandas y canciones. Además, el juego fue muy innovador en su presentación, con gráficos y efectos visuales coloridos y atractivos.
La animación del público en pantalla y el efecto de la cámara en ángulo bajo crearon una sensación de actuación en vivo que se sentía auténtica y emocionante. Guitar Hero también permitía a los jugadores jugar en modo multijugador, lo que agregó una dimensión social al juego. Los jugadores podían competir entre sí para ver quién obtenía la puntuación más alta, lo que llevó a una mayor interacción y competencia entre amigos. En resumen, Guitar Hero fue un juego innovador que revolucionó el género de los videojuegos de música en la década de los 2000. Su combinación de jugabilidad divertida y emocionante, banda sonora atractiva y presentación innovadora lo convirtió en un fenómeno cultural que dejó una huella duradera en la industria de los videojuegos. En el puesto número 4 tenemos al Half-Life 2, considerado como uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos y fue un hito en la industria por varias razones. Lanzado en 2004, Half-Life 2 es un shooter en primera persona que sigue la historia del científico Gordon Freeman en un mundo distópico controlado por la organización Combine. El juego recibió críticas muy positivas en su lanzamiento, destacando su jugabilidad, historia y presentación. Una de las razones principales por la que Half-Life 2 fue un hito en la historia de los videojuegos fue su uso revolucionario del motor Source de Valve. Este motor permitió a los desarrolladores crear un mundo virtual detallado y coherente, con personajes, efectos y física realistas. El juego fue aclamado por su inmersión y por la forma en que lograba hacer sentir al jugador como si realmente estuviera dentro del mundo del videojuego. Además, Half-Life 2 fue uno de los primeros juegos en utilizar la física como una parte fundamental de su jugabilidad. Los jugadores podían interactuar con objetos del mundo del juego de una manera realista, usando el entorno y los objetos a su alrededor para resolver puzzles y desafíos. Esto permitió una mayor interacción y una sensación de libertad en la exploración del mundo del juego. La historia de Half-Life 2 también fue muy bien recibida, con una trama compleja y emocionante que involucraba a la resistencia humana luchando contra el régimen Combine. El juego contó con personajes memorables y una ambientación opresiva y emocionante que ayudó a sumergir al jugador en el mundo del juego. Por último, Half-Life 2 también fue pionero en la entrega de juegos digitales a través de la plataforma Steam de Valve. Esto permitió a los jugadores comprar y descargar el juego directamente en sus computadoras, eliminando la necesidad de ir a una tienda de videojuegos para comprar una copia física. En resumen, Half-Life 2 fue un hito en la historia de los videojuegos por su uso revolucionario del motor Source de Valve, su uso innovador de la física y la interacción con el mundo del juego, su emocionante historia y sus entregas digitales a través de Steam. El juego continúa siendo considerado como uno de los mejores y más influyentes juegos de todos los tiempos. En el puesto número 3 tenemos a World of Warcraft, o WoW, que es uno de los juegos más influyentes de la historia de los videojuegos y tuvo un gran impacto en el género de los MMORPG, los juegos de rol multijugador masivos en línea. Lanzado en 2004 por Blizzard Entertainment, World of Warcraft llevó el género de los MMORPG a un nivel completamente nuevo en términos de escala, complejidad y popularidad. El juego se desarrolla en un mundo ficticio de Azeroth y permite a los jugadores crear y personalizar sus propios personajes para aventurarse en un mundo masivo y lleno de vida. Uno de los aspectos más importantes de World of Warcraft es su comunidad. El juego permite a los jugadores conectarse y formar grupos para explorar y completar misiones juntos. Además, el juego cuenta con un sistema de gremios que permite a los jugadores formar comunidades más grandes y trabajar juntos para alcanzar objetivos en el juego. La comunidad de World of Warcraft se ha convertido en una de las más grandes y activas de la historia de los videojuegos y ha llevado a la creación de numerosos sitios web y foros dedicados a la discusión y el intercambio de información sobre el juego. Otro aspecto importante de World of Warcraft es su modelo de negocio. A diferencia de muchos otros juegos de rol en línea que requerían que los jugadores pagaran por tiempo de juego, World of Warcraft cobra una tarifa mensual por acceso completo al juego. Este modelo ha resultado ser muy exitoso, permitiendo a Blizzard mantener una base de jugadores constante y financiar el desarrollo continuo del juego. World of Warcraft también ha influido en el diseño y desarrollo de otros juegos en el género de los MMORPGs. El juego introdujo muchas características y mecánicas que se han convertido en estándar en el género, como la capacidad de formar grupos y gremios, misiones compartidas y un sistema de progreso y desarrollo de personajes basado en la experiencia y las habilidades. Además, el juego ha sido uno de los más influyentes en el desarrollo de juegos de rol en línea, de mundo abierto y en línea en general. En resumen, World of Warcraft es un juego que cambió el género de los MMORPGs de muchas maneras importantes.
Repetimos, su escala, complejidad y popularidad han establecido un estándar para los juegos de rol multijugador en línea. La comunidad de World of Warcraft se ha convertido en una de las más grandes y activas de la historia de los videojuegos y su modelo de negocio ha resultado ser muy exitoso. World of Warcraft ha influido en el diseño y desarrollo de otros juegos del género y en los juegos de rol en línea en general. En el puesto número 2 tenemos a Halo Combat Evolved, que es un juego de disparos en primera persona que fue lanzado originalmente en 2001 para la consola Xbox. Fue desarrollado por Bungie Studios y publicado por Microsoft Game Studios y se ha convertido en uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Una de las razones por la que Halo fue tan importante fue su impacto en el éxito de la consola Xbox. Cuando la Xbox fue lanzada en el 2001, estaba compitiendo con otras consolas como la PlayStation 2 de Sony y la GameCube de Nintendo. Sin embargo, Halo fue un juego exclusivo de Xbox que atrajo a muchos jugadores a la consola, ayudando a establecerla como una verdadera competidora en el mercado de consolas. Otra razón por la que Halo fue tan influyente es por su impacto en el género de los juegos de disparo en primera persona. Antes de su lanzamiento, los juegos de disparo en primera persona se centraban principalmente en la acción y la violencia, con poca atención a la historia y la narrativa. Sin embargo, Halo presentó una historia compleja y profunda que se desarrolla a lo largo del juego, lo que ayudó a cambiar la percepción de los juegos de disparo en primera persona y llevó a muchos desarrolladores a prestar más atención a la historia y la narrativa en los juegos de disparo en primera persona. Además, Halo fue innovador en su uso del modo multijugador. El juego presentó un modo multijugador en línea que permitió a los jugadores de todo el mundo competir y cooperar en partidas en línea, lo que fue revolucionario en la época en la que el juego fue lanzado. Halo también fue pionero del uso de inteligencia artificial para controlar a los enemigos del juego. Los enemigos en Halo son capaces de reaccionar de manera realista a los movimientos y acciones del jugador, lo que hace mucho más desafiante e impredecible que los enemigos en juegos anteriores. En resumen, Halo es un juego que cambió la forma en que se perciben los juegos de disparo en primera persona. El juego ayudó a establecer la consola Xbox como una verdadera competidora en el mercado de consolas y llevó a muchos desarrolladores a prestar más atención a la historia y la narrativa en los juegos de disparo en primera persona. Además, el modo multijugador en línea fue innovador para la época y el uso de inteligencia artificial para controlar a los enemigos del juego fue pionero en su época. En general, Halo es un juego que ha dejado una marca duradera en la historia de los videojuegos. Y en el puesto número 1 tenemos a Grand Theft Auto 3 o GTA 3. Fue un juego clave en la popularización del género del mundo abierto en la industria de los videojuegos. Antes de su lanzamiento en 2001, los juegos de mundo abierto no eran tan comunes y generalmente se limitaban a mundos pequeños o a estructuras lineales. Sin embargo, GTA 3 presentó una ciudad abierta y viva llamada Liberty City, en la que los jugadores podían hacer lo que quisieran, desde conducir por la ciudad y robar autos hasta hacer misiones y luchar contra la policía. Este juego fue innovador en muchos aspectos, como el uso de una vista en tercera persona y un sistema de radio que permitía a los jugadores escuchar diferentes estaciones de radio mientras jugaban. Además, la historia del juego y los personajes fueron muy bien desarrollados, por lo que llevó a un gran número de jugadores y a una gran inmersión en el mundo del juego. La libertad en que el juego brindaba a los jugadores era impresionante para su época, y el éxito del juego fue tal que rápidamente se convirtió en un hito para el género de mundo abierto. Muchos juegos posteriores han seguido su modelo, como la serie de juegos de Rockstar Games, como Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption y la serie de Saints Row. En resumen, GTA 3 fue un juego innovador que cambió la forma en que se pensaban que los juegos de mundo abierto y abrió las puertas para una nueva generación de juegos de este género. La década de los 2000 fue una época de gran innovación en los videojuegos y los juegos que surgieron durante esta época establecieron nuevos estándares y cambiaron la forma en que pensamos sobre los videojuegos. Desde mundos abiertos innovadores, controladores de juegos, y estos títulos demostraron que los videojuegos son una forma de arte. Esperamos con emoción las nuevas innovaciones en el futuro y cómo seguirán moldeando nuestra experiencia de juego. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los videojuegos que marcaron un antes y un después en la década de los 2000. Hasta el próximo video. Adiós.